Diga conmigo, versículo 4 del capítulo 2 de Timoteo. Diga conmigo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Puede sentarse y présteme su mayor atención a lo que vamos a aprender el día de hoy. Nosotros estudiamos dos cosas importantes. Número uno, lo que es enredarse. Y trajimos a memoria aquella araña que con su telaraña va enredando a su presa hasta dejarlo atado con la telaraña y comérselo. Todo eso lo vivimos hablando sobre qué es enredarse. Y vimos también que enredarse es mezclar varias cosas de manera desordenada. Vimos también que enredarse es quedarse atrapado en algo. Y ojo, porque esa frase me interesa mucho tocarla hoy. Quedarse enredado en algo, atrapado en algo. Eso es enredarse, quedarse atrapado en algo, como el insecto que se deja atrapar por la tela de araña. Eso lo vimos en el tema pasado. Y lo otro que vimos fue qué es los negocios de la vida. Número uno, qué es enredarse, y número dos, qué es los negocios de la vida. Y yo leí una lista larga de varias cosas que representan los negocios de la vida. Entre ellos, recuerdo que les dije que los negocios de la vida puede ser alguna actividad artística, alguna vocación que tenga para algo, alguna diversión, alguna profesión, las cosas del mundo, la política. Todas estas cosas son los negocios de la vida: la carne, la crítica, la murmuración, la avaricia, el engaño, la mentira, las vanidades ilusorias. Todo esto demuestra lo que es o son los negocios de la vida. Y todo aquel que se enreda en cada una de estas cosas, entonces se mete en problema. ¿Cuántos somos soldados de Cristo? ¿Cuántos militamos como soldados de Cristo? ¡Qué bueno! Entonces este tema de hoy sigue siendo con nosotros. Yo voy a pasar a este segundo tema y quiero, porque nosotros dejamos la historia de Primera de Reyes, capítulo 13, donde vimos a un rey llamado Jeroboam, cuando vio al profeta joven que le anunció lo que Dios había dicho. Entonces este rey extendió su mano para decir: prendedle. Que agarraran al profeta joven, lo amarraran y lo metieran en la cárcel. Pero cuando señaló al profeta de Dios, al ungido de Dios, entonces la mano le quedó seca, la mano le quedó paralizada y no pudo recoger su mano. Cuando él vio su mano seca, atienda esto por favor, cuando él vio su mano seca y que no podía volver a recoger su mano, sino que su mano le quedó paralizada, entonces él pegó el grito y le dijo: oh varón de Dios, ora por mi mano para que mi mano me sea restaurada. Se enredó la vida, la mano se le secó y tuvo que pedirle al hombre de Dios, aquel profeta joven, que orara por él para que su mano le fuera restaurada. Todo eso lo vimos. Vimos cómo el profeta, sí, era el rey, oró por la mano del hombre, aquel hombre llamado Jeroboam, su mano le fue restaurada y le hizo una petición el profeta. Le dijo: te pido que vengas a mi casa. O aquel rey le hizo la petición al profeta y le dijo: te pido que vengas a mi casa y que comas pan y bebas agua en mi casa. Ven conmigo. Pero el profeta joven, como buen soldado, le dijo: no puedo ir, porque Dios me dijo que no regrese por el mismo camino, que ni beba agua ni coma pan aquí en esta ciudad donde Él me mandó.
Hasta ese momento estamos viendo a un profeta como un buen soldado que no se dejó enredar por la oferta de aquel rey llamado Jeroboam. Pero ¿qué sucedió después? Vamos a la historia, por favor, ubícate allí en Primera de Reyes, capítulo 13, y vamos a continuar leyendo lo que sucedió. Este profeta joven, nos vamos ahora al versículo 11 en adelante. Fíjate lo que dice. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, ¿cómo dijo? Sí, yo soy el varón de Dios que vino de Judá. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, ¿cómo respondió él? No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. ¿Qué le dijo Dios? No comas pan, ni bebas agua allí en ese lugar, ni tampoco regreses por el mismo camino por donde fuiste. Oiga lo que dice el siguiente versículo, dice: y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Ojo, porque aquí viene el enredo. Ojo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí viene el enredo. Vuelvo a repetir, dice: y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Oiga esto, por favor. ¡Qué locura, Dios mío! Dios no se muda, Dios no cambia. Lo que Dios te ha dicho lo sostiene. Si Dios te envía a hacer una labor y de repente se aparece el enemigo para ponerte conchitas de mango, para que tú te enredes como soldado y tú caes en ese enredo, lo más probable es que vengan consecuencias de Dios para ti. Pero no solamente para ti, sino que también pueden venir para tu casa y consecuencias terribles. Oiga lo que sucedió, por favor. Ya leí que aquel profeta le había dicho al rey: no puedo ir, porque Dios me dijo que no coma pan, ni beba agua, ni tampoco regrese por el camino por donde vine. Hasta ahí estaba bien. Pero ahora aparece un profeta que lo conocemos en la Biblia como el profeta viejo. Y este profeta viejo le lanza una oferta y le dice: mira, Dios se me apareció, un ángel se me apareció, ojo con esto, y el ángel me dijo que tú vengas a mi casa y que descanses y que comas pan, que bebas agua y que te regreses conmigo por el camino. ¿Y qué le había dicho Dios? No comas pan, no bebas agua,
ni regreses por el mismo camino. Hermanito, lamentablemente este buen soldado se dejó engatusar, se dejó enredar y se convirtió en un mal soldado. Él regresó con este hombre que lo engañó, se sentó a la mesa, comió pan, bebió agua y después de descansar se despidió del profeta viejo. Y dice la historia que cuando venía de regreso le salió al encuentro un león, quien se le tiró encima, cayó en el suelo con las garras, lo mató y el hombre quedó tendido allí en el suelo y al lado de él estaba el burro en el cual andaba. Pregunto, ¿por qué el león no le hizo daño al burro sino a él? Precisamente porque se dejó enredar con los negocios de la vida. Hay ofertas que Satanás te va a presentar. Hay mentira, hay engaño donde Satanás quiere meterte para que tú te enredes en los negocios de la vida. La historia sigue diciendo que el león se quedó allí al lado del burro y al frente estaba el hombre muerto. De repente venía pasando una gente y se dio cuenta. Algunos dijeron, pero mira, este león no mató al burro, no se comió al burro, sino que mató a ese pobre hombre. Y la noticia llegó allá a la casa de aquel profeta viejo que había engañado al profeta joven. Y aquel profeta viejo dijo, oh, es el profeta, el varón de Dios, que por desobedecer a la voz de Dios se dejó enredar en los negocios de la vida y regresó a mi casa para comer pan, para beber agua y regresar por el camino donde Dios le había dicho que no regresara. Levánteme la mano, por favor, diga conmigo, Señor, ayúdame para no enredarme. Yo quiero ser buen soldado de Jesucristo y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hasta allí esta primera parte de esta lección, que esto quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos cuidemos, que no nos enredemos en los negocios de la vida. Quiero pasar ahora a otro punto con respecto a no enredarnos. Oiga esto, por favor. Pregunto, ¿será que hay gente hoy día que se enreda en el área financiera y por eso hoy están sufriendo consecuencias terribles por robarle a Dios lo que a Él le pertenece? Sí, de eso quiero hablarte ahora. Quiero hablarte del tipo de gente que se enreda quitándole a Dios lo que a Él le pertenece. Tus finanzas pueden ser muy bendecidas cuando tú le cumples a Dios con tu diezmo, con tu ofrenda y con tus primicias. Pero cuando tú te enredas y le robas a Dios lo que a Él le pertenece, lamentablemente te estás metiendo en un túnel oscuro que no te va a traer paz, que no te va a traer felicidad. Oiga esto lo que voy a contarle. En estos días, mientras anduve con mi amigo el pastor Isidro Rodríguez, me contó un tremendo sueño que tuvo una hermana de allí de la congregación. Esta hermana contó en la iglesia del pastor Isidro en Cumaná, Misión 1, y dijo: hermanos, yo tuve un sueño. En el sueño yo vi como una rata grande, más alta que yo, una rata, un ratón gigante, se metió dentro de mi casa. Y esa rata empezó a devorar todo lo que se encontraba en el camino. Como entró por la puerta principal, lo primero que se encontró fue con la sala. Y en la sala yo tenía un juego de cuarto bellísimo que había comprado.
Y ese juego de cuarto, esa rata empezó a devorarlo, empezó a comérselo, los aruñaba y se los comía. Después pasó a la cocina y en la cocina empezó a devorar todo lo que había en la mesa. Luego se metió donde yo guardo, en las despensas, donde yo guardo la comida, y empezó a comerse todo y aruñaba todo. Después agarró la nevera y se la comió. Después agarró el juego de comedor y se lo comió con la silla y todo. Después se fue al cuarto y empezó a aruñar la cama donde duermo con mi marido. Empezó a aruñarla y se la comió. Se metió en el closet y empezó a comerse la ropa hasta que se tragó todo. Y cada vez que iba tragando todo lo que se encontraba en el camino, se iba poniendo más gorda, iba creciendo más, a tal punto que se convirtió en un monstruo gigante dentro de mi casa. Salió de mi cuarto y se metió en el cuarto de mis hijos y empezó a comerse los zapatos de mis hijos. Empezó a comerse la ropa de mis hijos. Empezó a comerse la cama de mis hijos. Todo lo que iba encontrando en el camino se lo iba comiendo, se lo iba devorando. Después que acabó con todo en la casa y dejó eso asolado, entonces venía en contra de mí, de mis hijos. Y cuando ya se nos iba a lanzar encima para devorar todo, entonces me desperté asustada. El corazón empezó a latir y a latir y a latir. Doblé mis rodillas y le pregunté a Dios, ¿qué era esto que yo estaba mirando, que yo estaba viendo? Dios le dijo, abre tu Biblia en Malaquías capítulo 3. Y cuando ella abrió su Biblia en Malaquías capítulo 3, se encontró con esto que voy a leerte a continuación. La Biblia dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10 al 12, dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Cuando ella leyó eso, reprenderé por vosotros al devorador, Dios le dijo, esa rata representa al devorador que va acabando con todo cuando nosotros no le cumplimos al Señor. Aquí dice, reprenderé por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermanitos, lo que acabo de contarte fue un sueño que estuvo esta hermana no hace mucho, eso fue hace poco. No creo que hayan pasado 2 meses de lo que acabo de contarte. Esa rata gigante que se mete dentro de la casa, dentro de la salud, dentro de la familia, dentro de la ropa, dentro de la comida, representa al devorador, que es el diablo, que el Señor lo reprenda. Y todo el que no le cumple a Dios, todo el que se enreda, ojo, dile al que tienes a tu lado, no te enredes, quitándole a Dios lo que a Él le pertenece. No se enrede la vida, mi hermanito. ¿Cuántos quieren prosperar financieramente? Yo quiero decirte, la Biblia dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Sí, hay demonios que salen con oración y ayuno, pero la miseria, la ruina, la pobreza financiera no sale con oración y ayuno. Sale cuando tú le pagas a Dios el diezmo, cuando tú le das a Dios lo que a Él le pertenece, cuando tú le cumples a Dios con eso, entonces Dios prospera tu finanza, Dios prospera lo que tienes. Dios no quiere verte arruinado, Dios quiere verte bendecido en la parte financiera. Así como ayunas y oras para reprender los demonios, este género no sale con oración, sino con oración y ayuno. Ese género, ¿cuál era el género que estaba azotando a ese pobre hombre? Aquel demonio lunático,
aquel demonio que lo tiraba en el suelo y le daba vuelta. Bueno, ese género sale con oración y ayuno. Pero el género de las finanzas, que nos tiene muchas veces arruinado por no cumplirle a Dios, y que todo se acaba en la casa. Le compras un par de zapatos nuevos a tu hijo y no ha pasado 3 meses cuando ya se acabó. La comida en la casa no dura para nada. La nevera se quemó, se queman los bombillos, se echa a perder todo en la casa. ¿De dónde viene todo esto? Vamos a cuidar, vamos a ver. No vaya a ser que estemos enredados robándole a Dios lo que a Él le pertenece. Levánteme su mano izquierda, por favor, diga conmigo: Señor, ayúdame para no enredarme quitándote a ti lo que te pertenece. Ayúdanos, Dios, para no quitarte a ti lo que te pertenece. Diga conmigo: Señor, el diezmo es tuyo, las primicias son tuyas, la ofrenda es tuya, Señor. Que yo no te quite lo que a ti te pertenece para no meterme en problemas. Baje su mano. Hubo una familia que aparece en la Biblia, y ojo con esto, familias. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 1 al 11. Allí aparece una historia de una familia, un hombre y una mujer, que se pusieron de acuerdo para enredarse. Diga conmigo: no te enredes. Ninguno que milita se enreda, se enreda. Mira lo que dice la historia de Ananías y Zafira. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, diga conmigo: cayó y expiró. O sea, en pocas palabras, cayó en el suelo frente al hombre de Dios y se murió. Diga conmigo: se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, le envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ay, hermanito, la historia es clara. La historia dice que ellos vendieron una heredad. Era el tiempo donde cada uno empezó a vender lo que tenía para traerlo a la iglesia y ponerlo allí a la disposición de Dios. Todo el que tenía heredades, el que tenía ganado, el que tenía demás, entonces vendía esas cosas y la traía a la iglesia. Era una forma de engrandecer la obra de Dios. Era una forma de alimentar a las viudas, a los pobres dentro de la iglesia. Y dice la Biblia que eso alcanzaba para todos y ninguno decía ser suyo propio lo que tenía, sino que más bien compartían con los necesitados. Cuando Ananías se dio cuenta que todo el mundo estaba haciendo esto, entonces Ananías dijo: yo también voy a vender lo mío. Y agarró una heredad que tenía y la vendió, pero en vez de traer su dinero completo delante de Dios, ojo, su dinero completo. El diezmo no hay que picarlo por la mitad. Si tú sabes que tienes que darle a Dios tanto, no aparezcas trayendo menos, porque te puedes meter en problema con Dios. El pastor no te ve, pero Dios sí te ve. Este hombre picó y trajo menos de lo que le correspondía traer delante de Dios.
Y él lo hizo creyendo que se la estaba comiendo, pero lo que estaba era enredándose la vida. Y por enredado, entonces cuando trajo esto, inmediatamente el pastor de aquel entonces, que era Pedro, se puso de pie y le dijo: Ananías, ponte de pie un momentico. ¿Qué es esto que has traído? Bueno, eso es la heredad que vendí, y ahí está todo el precio de la heredad. Mintiendo. Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué mientes, Ananías? Esa heredad era tuya. Si no la hubieses vendido, sigue siendo tuya. Y vendida aún, el dinero que tienes es tuyo. Pero tú decidiste traerlo delante de Dios, creyendo que estás mintiéndome a mí y no es a mí. Te estás engañando tú mismo, porque a Dios no puedes engañarlo. Inmediatamente que el pastor terminó de corregirlo, aquel hombre cayó muerto delante de toda la iglesia. Más tardecito, como alguna gente que me llega tarde al culto, más tardecito llegó la mujer, tarde. Si el culto era a las 9, ella llegó como a las 10 o a las 10:15. Y venía entrando la mujer contenta, creyendo que toda la iglesia estaba contentos por lo que habían hecho. Y no, lo que había era un gran temor por lo que había sucedido. Y la mujer venía entrando a la iglesia sonriendo, mirando para todas partes. Y el pastor le dijo: la mujer de Ananías, ¿en cuánto vendieron ustedes la heredad? Nosotros la vendimos en tanto, y ya mi marido trajo la ofrenda. ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está? Y empezó a buscarlo. ¿Dónde está? Estaba muerto, ya estaba enterrado. Y el varón de Dios le dijo: mira, mujer, estás mintiendo igual que tu marido. Acaban de sacar estos jóvenes a tu marido y lo llevaron a enterrar, y ahora te sacarán a ti también, mujer, por mentir delante de Dios y por querer robar lo que a Dios le pertenece. Aquella mujer cayó muerta frente a toda la congregación, y dice la Biblia que hubo gran temor. Póngase de pie. Lo que estoy hablando no son cuentos de camino. Todo el que quiere prosperar financieramente, pues entonces cúmplale a Dios y no se enrede. No se enrede. Trate por todos los medios de cumplirle al Señor. Incline su rostro, Padre, en el nombre de Jesús. Si alguno no te ha cumplido, Señor, con lo que a ti te pertenece, pues entonces que este mensaje nos sirva para no enredarnos, porque ninguno que milita se enreda. Y si alguno, Dios mío, lo está haciendo, que hasta hoy haga un borrón y cuenta nueva, para que se ponga a tono con Dios y que nuestras finanzas prosperen, y que esa rata que representa al devorador no entre en mi casa, no entre en mi salud, para acabar con todo, mi Padre. Ayúdanos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: dale tu mayor aplauso al que vive. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí la palabra de hoy.